Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en este video para poder estudiar juntos algunos ejercicios, mirar algunos ejercicios del apunte. El primer ejercicio que me gustaría que miráramos es el 9F en esa versión de la numeración corregida. Es un ejercicio de representación de funciones mediante series de potencias. Nos da la función y lo que tenemos que hacer es representarla con una serie en un determinado intervalo y decir cuál es el intervalo, el radio de convergencia. Entonces, en el AF tenemos esta función que es x cuadrado por el arco tangente de x cubo. Me gustaría que recordáramos acá en un costadito o que repasáramos cuáles eran las estrategias que tenemos para poder realizar la representación de funciones mediante series de potencias. La primera estrategia era poder trabajar con la serie geométrica. O sea, si la expresión de la función la podemos pensar como de esta forma, entonces sabemos que esto tiene la representación de a por r a la n, siempre que el valor absoluto de r sea menor que 1, ¿no? Y eso nos permitía representar funciones del tipo 1 sobre 1 menos x y esas cuestiones. La segunda forma que vimos es integrar o derivar series de potencias en donde conozcamos la suma. Y la tercera y última es mediante las series de Maclaurin o de Taylor. Esta última la vamos a utilizar siempre y cuando aparezcan funciones del tipo seno de x, coseno de x y la exponencial. Digo del tipo porque puede ser funciones en donde haya composiciones con el seno, composiciones con el coseno o con la exponencial. Si no, vamos a tratar de este tercer punto no utilizarlo. Bueno, entonces, pensando en estas estrategias, vemos que la primera no la podríamos alcanzar de esta manera, porque esto que está acá no lo podemos escribir como una función racional. Y entonces, a partir de ahí, escribirla como esta expresión y poder obtener el desarrollo en series de potencias. Las series de Maclaurin o de Taylor dijimos que lo vamos a usar en estos casos y acá no tenemos este tipo de funciones, tenemos arco tangente que no es ninguna de estas. Y entonces, bueno, nos queda solamente ir a pensar qué podemos hacer con la 2, o sea, derivar o integrar series de potencias conocidas. Bueno, y acá es donde juega un poco qué tanto nosotros tenemos en claro o recordamos cosas que hayamos dado en otras materias. En principio este x cuadrado lo voy a agregar después porque no, ahora me molesta. Ahora vamos a ver por qué. Voy a entonces pensar en una función g de x que sea solamente el arco tangente de x al cubo. Si yo logro escribir una representación en series de potencias de la función arco tangente de x al cubo, cuando tenga f, que es solamente multiplicar por x cuadrado, mediante un truco bastante fácil, lo vamos a poder lograr. Entonces me despreocupo de la x cuadrado por un momento.
Bueno, el arco tangente dentro de las operaciones o de las operaciones de derivación o integración, ¿cuál de las dos me resulta más fácil o más natural? No sé si sería natural la palabra, pero bueno, voy a derivar porque la verdad que integrar el arco tangente es algo que en general no trato de no hacer. Entonces derivamos, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, pero como acá tengo una composición, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena, y entonces acá me va a quedar x al cubo al cuadrado, que sería x a la sexta, por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. O sea que la derivada, la función g' es 3x cuadrado sobre 1 más x a la sexta. Bueno, ¿por qué me resulta cómodo ahora tener la representación o la expresión algebraica de la g'? Bueno, porque la g' sí la voy a poder representar con una serie de potencias. ¿Con cuál de estas tres estrategias? Y con la primera, ¿no? Si pensamos el denominador en vez de 1 más x al cubo, a ver, vamos a ir escribiendo. Entonces dijimos que g' era 3x cuadrado. Ay, acá no sé qué me está pasando. No me agarra el lapicito. 3x cuadrado sobre 1 más x a la sexta. Y eso lo puedo pensar como 3x cuadrado sobre 1 menos x a la sexta. Y entonces, pensando acá en que r, la razón, es menos x a la sexta, esta igualdad, o esto podemos decir que esta expresión es igual a sumar con n desde 0 hasta infinito, x cuadrado por menos x a la sexta a la n. Esto siempre y cuando el valor absoluto de menos x a la sexta sea menor que 1, ¿no? Fíjense, vamos un rengloncito más arriba. Este 3x cuadrado vendría a cumplir el papel de a, la raíz es menos x a la sexta, y entonces la suma tiene que ser a sobre 1 menos r, ¿no? Bien. ¿Para qué valores de x entonces se da esto? Bueno, si el valor absoluto de... Vamos a hacer acá una cuentita hacia el costado. Si el valor absoluto de menos x a la sexta es menor que 1, esta expresión es equivalente a tener el valor absoluto de x todo a la sexta, ¿no? Y si esto es menor que 1, esto es sí, solo sí, que el valor absoluto de x es menor que 1. Entonces quiere decir que esta igualdad la tenemos para los x entre menos 1 y 1. Bien. Ahora tengo esta expresión y yo para encontrar una expresión de g, ¿no? Si yo tengo escrita como una serie de potencias esta función g', para encontrar una expresión de g lo que tendría que hacer es integrar, ¿no? Entonces, por un lado, pensando en el lado izquierdo de esa igualdad, tenemos que la integral entre 0 y t de
3x cuadrado sobre 1 más x a la sexta diferencial de x. Esto no hace falta que haga sustitución ni nada porque acabo de derivar y entonces sé que la derivada por teorema fundamental del cálculo, que la derivada de esto es arcotangente de x al cubo y entonces la puedo usar para hacer barro, ¿no? Bueno, y entonces esto es arcotangente de t al cubo menos arcotangente de 0, que es 0. O sea que nos queda así el lado izquierdo, sin integro el lado izquierdo de esta igualdad. Ahora, sigamos entonces integrando el lado derecho de esta igualdad, ¿no? Fíjense que esto lo podemos reescribir de una manera más cómoda. Esto va a ser 3 por menos 1 a la n, y después tengo x cuadrado por x a la 6n, eso potencias de potencia, entonces me va a quedar x a la 6n más 2. Por lo tanto, entonces tengo que integrar entre 0 y t la suma con n desde 0 a infinito de 3 por menos 1 a la n por x a la 6n más 2 diferencial de x. El teorema que vimos nos permite intercambiar serie con integral, entonces ahora me va a quedar, o lo que también dijimos que se dice integrar término a término, y entonces ahora vamos a escribir la serie de integrar entre 0 y t, 3 por menos 1 a la n por x a la 6n más 2 diferencial de x. Bueno, esta integral que tenemos acá es integrar una función potencia, y entonces eso nos va a quedar integrar serie entre 0, suma con n desde 0 a infinito. 3 por menos 1 a la n no depende de x, entonces queda constante. Y esta potencia se integra sumando una potencia más, o sea que me va a quedar 6n más 3 sobre 6n más 3. Entre 0 y t. Ahí apliqué barro, ¿no? Dentro de la serie. Bueno, y entonces eso es igual para n desde 0 a infinito de 3 por menos 1 a la n, y ahora me va a quedar t 6n más 3 sobre 6n más 3 menos, tendría que poner todo esto evaluado en 0, que me da 0. ¿Para qué valores de t se da esto? Dijimos, el teorema nos decía que se mantiene el radio de convergencia. Y entonces, como acá el radio de convergencia es 1, entonces acá también el radio de convergencia va a ser 1, el centro es 0, así que esto se va a dar en el intervalo menos 1, 1, o lo que es lo mismo, los valores de t tal que en valor absoluto son menores que 1. Bueno, y entonces ahora juntando estas dos cosas, por un lado tenemos que esta integral me dio el arcotangente de t al cubo, y por otro lado, cuando integré la serie obtuve esta expresión, y entonces ahora podemos igualar, gracias al teorema, las dos cosas y obtener así una representación de esta función, que era la función que habíamos llamado g.
hemos dicho que G era esto y tiene su representación en series de potencias para los T o para los X, como quieran. Entre, acá, a ver si escribí bien. Sí, acá, fíjense que acá escribí todo con T, ¿no? Y ahora lo voy a escribir con X, pero bueno, no pasa nada porque las variables son mudas. Uno le puede poner el nombre que quiera. Esto para los valores de X menores que 1, ¿no? Bueno, entonces ahí encontré una representación en series de potencias de esta función. Pero yo estaba buscando otra función que era esta multiplicada por X cuadrado. Entonces, estaba buscando f de X. F de X no es otra cosa que X cuadrado por G de X, ¿no? Bueno, resulta que la G de X tiene representación en series de potencias para los X en valor absoluto menor que 1. Y entonces, para los... Ay, acá me olvidé el 3. Ya que estamos, le vamos a poner todos el coeficiente junto. Ahí. Y entonces, para los X en valor absoluto menor que 1, esta serie resulta convergente. ¿A qué converge? Y a G de X, a arco tangente de X al cubo. Cuando yo a una serie convergente la multiplico por un número, ¿sí? Como la serie es convergente, ¿se acuerdan las propiedades de linealidad que usábamos para series de numéricas? Bueno, se trasladan acá. Y entonces eso me va a permitir, como esta serie es convergente, hacer una especie de distributiva y meter el X cuadrado adentro de la serie. Bien, entonces ahora con estos dos factores que tienen la misma base, puedo hacer sumar los exponentes y la representación en series de potencia de la función que yo estaba buscando, que era X cuadrado por el arco tangente de X al cubo, es entonces suma con n de 0, ahí se me fue para abajo, a infinito de menos 1 al cubo por 3 sobre 6n más 3 por x a la 6n más 5 me va a quedar ahora. Y esta es válido para todos los x que en valor absoluto son menores que 1. Bueno, este es un ejercicio bastante completo, donde aparecen distintas cosas.